peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Bueno, entonces yo quiero que note usted en este pasaje de Hebreos algo muy interesante. Aquí está diciendo tres cosas que yo puedo resaltar, tal vez habrá más, pero que yo quiero enfocarme en esta noche para poder hablarle y transmitirle el mensaje. Es que dice acá en Hebreos que nosotros, dice, tenemos una gran nube de testigos. Bueno, entonces, testigos, tenemos testigos. Pero lo otro que dice, que yo estoy resaltando estas palabras, lo otro es que dice es que debemos despojarnos también de todo peso del pecado. Peso, entonces hay peso del pecado. Y lo otro que dice es que debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces usted y yo tenemos una carrera que correr. Entonces, empezando por lo primero, testigos. Dice que tenemos en derredor una gran nube de testigos. Eso quiere decir que alrededor nuestro hay muchos testigos. Hay gente que nos ve, hay gente que, mire hermano, constantemente tiene sus ojos puestos en usted, en mí, para ver qué es lo que usted va a hacer. Perdón. Entonces, necesitamos saber, hermano, que no solamente los ojos del Señor están puestos sobre nuestra vida, sino que hay gente que nos ve. Mire, hay gente que nos ven, ponen su mirada en nosotros, unos para crítica, pero otros para poder también ellos hacer, para poder guiarse, para poder caminar de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Le digo esto porque el día martes hablábamos con respecto a la crítica y la manera como nosotros podemos asimilar las críticas, que muchas veces causan dolor, causan, hermano, molestia en algunos de nosotros, pero que en algún momento Dios las permite para mostrarnos a nosotros algo. De eso tratábamos el día martes, los que vinimos el día martes. Bueno, pero entonces yo creo que cuando en Hebreos está hablando acerca de la nube de testigos, es que también hay gente que, al igual que usted y que yo, quieren ser salvos, quieren llegar al momento del arrebatamiento, quieren llegar delante del Señor, y por lo tanto hay gente que, aunque no lo diga, lo está observando y lo está viendo a usted y cuáles son sus actitudes. Es ahí donde mucho cristiano hoy está fallando, donde mucho cristiano hoy se le olvida lo que está diciendo Hebreos y está diciendo: tú tienes testigos que te están viendo. Entonces no podemos vivir nuestra vida como dijo el cantante aquel, ¿verdad? La vida loca, porque entonces nos va a ir mal. Usted tiene que saber, hermano, que hay gente que lo está viendo y gente, no, aparte de que Dios nos ve, gente que quiere hacer lo que usted hace, y si usted está haciendo mal, su testimonio está mal, ellos también van a ser desviados. Entonces llegamos a ser considerados piedras de tropiezo, y hay de aquel que sea como piedra de tropiezo para uno de los míos. Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado. Pero bueno, yo continúo. Luego dice que usted y yo debemos de despojarnos del peso, porque al final habla de una carrera. Entonces yo no puedo correr una carrera si yo tengo peso. Yo no puedo correr una carrera si no tengo alrededor testigos. Entonces alrededor mío también hay gente que está corriendo una carrera, y esa gente que está corriendo la carrera está viendo cómo usted la corre, cómo usted se prepara, qué es lo que usted está haciendo, qué es lo que usted está comiendo, cuáles son los ejercicios que usted está haciendo, porque ellos también quieren llegar a terminar su carrera. Eso habla de los testigos. Pero también nadie puede correr una carrera con peso. Usted no puede correr una carrera con peso. Entre menos peso lleve, está mejor. Yo una vez, hermano, de curioso, me empecé a notar que la gente, yo no sé si usted lo ha visto, pero la gente que corre sus carreras, especialmente si son hombres, la mayoría tienen rasuradas sus piernas, porque entre menos peso tengan, más rápido corren, ¿verdad? Pero fíjese que yo decía, pero ¿por qué eso, verdad? Imagínense que la ropa que usan tiene que ser la más liviana, los zapatos tienen que ser específicos, mandados a hacer, porque no pueden pesar nada. Entre menos pese, más rápido corren, ¿o no? Pero resulta que el cristiano hoy quiere correr la carrera, hermano, y no quiere despojarse del pecado. Imagínese usted a una persona corriendo una carrera con
con un gran peso encima. ¿Cómo podemos correr? Si gracias a la misericordia de Dios hemos llegado a donde hemos llegado, hermano, porque de veras que nos falta a nosotros. Pero aquí está diciendo el Señor, hermano, en su palabra, que nosotros debemos de despojarnos. Ok, vaya, tenemos que correr una carrera. Ya sabemos que hay gente que nos está viendo. Tenemos una gran nube de testigos, la gente que nos ve, la gente que está corriendo con nosotros. Igual que en cualquier carrera, siempre hay gente que está alrededor viendo. Pero también necesitamos saber que nos debemos despojar de todo peso del pecado. Pero dice acá que debemos de correr con paciencia. Ahora bien, ¿cómo es correr con paciencia? ¿Cómo es correr con paciencia? ¿Perdón? Voy a contar una experiencia mía. Hace un tiempo, cuando yo corría, y aquellos tiempos, ¿verdad? Salí a hacer ejercicios. Resulta que me fui con unas personas a correr a un lugar y algo, mira que es tan interesante eso, que uno no puede correr al ritmo del otro. Es imposible que usted pueda correr, porque aún en la forma de respirar, para correr usted tiene que llevar un ritmo en su respiración, para que no le agarre aire en su estómago. Y entonces hay gente que, por ejemplo, yo corría a la par de una persona, pues, el hermano de hermana Emily, ¿verdad? Es más alto que yo, pero la zancada, ¿sabe usted qué es la zancada? El paso de él era más grande que el mío. Entonces yo no podía ir al ritmo de él, o sea, yo no podía correr a la par de él. O sea, lógicamente él iba a ir más rápido que yo, aún su forma de respirar, ¿verdad? Y entonces, ¿sabe qué? Yo le tendría que decir a él: no, mejor vaya usted adelante y yo me voy detrás, porque yo no puedo ir al ritmo suyo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si yo voy a correr mi carrera, yo la voy a correr con paciencia, pero corriendo, pues, pero llevando mi ritmo, sabiendo de lo que yo soy capaz de hacer. Porque si yo me pongo al ritmo de otro, no vamos a aguantar, hermano. No vamos a aguantar. Por ejemplo, yo veo, hablando espiritualmente, el ritmo de vida de nuestro apóstol, hermano, que hoy está en Guatemala, mañana apareció en México, que resultó en Chile, que por allá y predicando 4 o 5 prédicas al día. Si yo con una que predico termino hasta fónico, hermano. Entonces yo tengo que saber correr mi carrera. Entonces aquí está hablando y está diciendo, ¿sabe qué? Bueno, 3 cosas. Primero, yo tengo que entender que hay testigos, hay gente que me está viendo. Segundo, yo tengo que despojarme del peso. Pero tercero, correr con paciencia, corriendo con paciencia, sabiendo que Dios, el que empezó la buena obra en mí, la perfeccionará. El Señor no va a venir, hermano, hasta que nosotros lleguemos a dar la talla. Él está esperando que demos nosotros la talla, hasta que el último de los que el Señor escogió conozca, llegue a saber de Cristo Jesús, entonces el Señor vendrá. Entonces, corramos con paciencia. Corramos con paciencia. Entonces yo le quiero mostrar otro pasaje. Dice la Biblia, Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 26. Por tanto, dice Pablo, oiga bien, por tanto yo de esta manera corro. No como sin tener meta. De esta manera peleo. No como dando golpes al aire. Porque usted sabe que cuando usted lee el contexto, él está dando ejemplos de cómo correr una carrera. Pero él hace relación a esto con respecto a la forma como un atleta corre, pero también da el ejemplo de cómo uno que se enlista en el ejército, un soldado, debe de también correr esa carrera. Entonces él habla de 2 formas ahí, como ejemplificando esto de correr con paciencia. Entonces él habla y da el ejemplo del soldado, da el ejemplo del atleta, pero ahora aquí en el versículo 26 él dice: yo de esta manera
corro. O sea, ¿cómo corre Pablo? Ese es el ritmo de Pablo. Eso es como Pablo corría. Y entonces Pablo está diciendo acá, yo no corro como que no tengo meta. ¿Cómo corren los que no tienen meta? Solo por correr. ¿Qué ganan? No hay meta. Yo no corro así. Entonces yo debo correr sabiendo que hay una meta, sabiendo hasta dónde debo de llegar. Entonces mire, le decía al principio que posiblemente esta predicación usted ya la haya escuchado en algún lado, pero yo quiero seguir avanzando de esto, pero necesito hacerle claro esto. Usted ve en las carreras, hermano, cómo hay gente, bueno, no las carreras, sino que los que corren profesionalmente, los que saben correr, saben, por ejemplo, si van a correr los 500 metros o los 300 metros o cuántos metros vayan a correr, ellos saben que no pueden dar todo al principio, que agarran el ritmo, pero cuando ya saben que van a llegar a la meta, entonces es cuando le meten, hermano, y entonces es cuando dan lo último que tienen, porque no pueden ellos quedarse atrás. Entonces ve que van empezando, corren con paciencia, pero el que sabe que la meta está allá y que hay otros que tienen que van a llegar, entonces ya cuando la meta se acerca, entonces empiezan a correr más rápido. Pero si lo aplicamos espiritualmente, nos estamos dando cuenta que mucho cristiano corre como que no tiene meta. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que Cristo pronto viene. Sabemos que la meta está a la vuelta de la esquina, ahí está la meta. Pero no estamos corriendo como que tuviéramos meta. Porque el que sabe que ya va a llegar a la meta corre más rápido. El que sabe que va a llegar a la meta ya da todo lo que tiene que dar, porque al final tiene que llegar a la meta. Entonces no podemos correr como que no tenemos meta. Al final hay un premio, al final hay una galardón que a nosotros se nos va a dar. Pero lo otro que dice Pablo, dice, tampoco yo peleo como dando golpes al aire, hablando porque él también daba el ejemplo del soldado. Entonces, ¿cómo corría Pablo? Versículo 27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces, él está diciendo, yo corro de la siguiente manera, yo corro como los que tienen meta, yo no doy golpes al aire, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé dónde voy corriendo mi carrera con paciencia, pero yo no me puedo detener. Yo le estoy parafraseando todo esto, sino que lo que yo hago es me estoy despojando de mi cuerpo de todo peso del pecado. Yo sé que hay testigos alrededor mío, pero yo me estoy despojando de todo esto porque yo tengo que llegar a la meta, porque no vaya a ser que por no haber hecho las cosas que anteriormente ya le dije, seamos descalificados. Entonces, el hecho de que usted esté corriendo en una meta, en una carrera, el hecho de que estemos corriendo la carrera, no quiere decir que Dios a nosotros no nos pueda descalificar. Usted puede ser descalificado. Usted puede ir en la carrera y usted podrá decirle, Señor, pero aquí voy, mira, con las luchas, como yo pueda, yo voy, Señor. Mira, yo voy a la iglesia, yo te doy a ti lo que yo puedo darte. Y tal vez Dios sabe que sí le puede dar mal, pero no le estás dando todo lo que tienes. No le estás dando a Él lo mejor. Entonces, no podemos engañar a Dios. A Él usted no lo puede engañar. Usted me puede engañar a mí, usted puede engañar a su hermano que tiene a la par, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces hay gente que empezó a correr la carrera con nosotros. Hay gente que empezó a correr, hermano, y posiblemente lo vio usted corriendo adelante de usted porque iba más rápido, pero resultó que por no haberse despojado del pecado, por no haber hecho lo que dice Pablo con respecto a la carrera, fueron descalificados. Y él dice, Pablo, yo me voy a preocupar en hacer todas estas cosas, porque no vaya a ser que yo también sea descalificado. Entonces yo le quiero dar ejemplo de gente en la Biblia que empezó a correr la carrera, iban bien, bonitos iban, pero al final el Señor los descalificó. ¿Y por qué los descalificó?
Entonces, venga conmigo a Números capítulo 20, versículo 12. Yo le quiero hablar en esta noche causas que descalifican de la carrera en Cristo. Causas que te puedan descalificar. Entonces tiene Números capítulo 20, versículo 12. Y dice así: y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis, a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Descalificaron a Moisés. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que a Moisés el Señor lo llamó de una manera impresionante. El llamado de Moisés fue impresionante. Moisés no estaba ni pensando entrar en la carrera, pero Dios lo vio apto a Moisés y lo agarra, le hace un llamado y le dice: ¿sabes qué, Moisésito? Me vas a venir y te vas a poner en esta línea y aquí vas a correr. Este es tu trabajo. La meta, ¿cuál era la meta? Ayúdeme pues, ¿cuál era la meta de Moisés? Introducirlos a la tierra de Canaán. Esa era la meta. O sea, vas a correr la carrera, la meta es llegar a Canaán. Pero entonces en el camino, hermano, mire, la carrera era de 100 metros. Pero resulta que el pueblo y Moisés decidieron hacer una carrera de 1000 metros. Ahora yo le pregunto, ¿sabía Dios cuánto tiempo llegaban a Canaán? ¿Cuánto tiempo les iba a tomar? Entonces cuando Dios vio a Moisés, yo le quiero mostrar esto, cuando Dios lo vio a Moisés, lo vio y dijo: este está apto para correr una carrera de 100 metros. Porque si le meto en una carrera de 1000 no me va a aguantar. Entonces cuando el Señor lo llama a Moisés, lo mete y le dice: tú vas a estar al frente y vas a llevar al pueblo a la tierra de Canaán. Pero ahora el problema fue que no se llevaron 11 días, se llevaron 40 años. ¿Y quién puede correr una carrera 40 años? Era toda una vida. Era toda una vida. Y entonces conforme fue avanzando la carrera, conforme él fue corriendo y como fue avanzando, surgieron cosas en el camino, obstáculos, que al final terminaron debilitando a Moisés. Pero cuando usted ve el contexto de este pasaje, usted se da cuenta de algo muy importante ahí. El pueblo estaba pidiéndole agua. Nos trajiste al desierto para que quedáramos aquí tendidos. Mejor nos hubieras dejado en Egipto. Danos agua, danos agua. Y entonces el Señor lo oyó al pueblo y le habla a Moisés y le dice: ¿sabes qué, Moisés? Mira, ahí hay una piedra. Esa piedra te va a dar agua hasta saciar a este pueblo. Lo único que necesitas hacer, Moisésito, es háblale a la piedra y la piedra te va a dar agua. Ok, Señor, gracias, Padre, porque tú suples en medio de la prueba. Porque a veces así hacemos, hermano. El Señor nos da las instrucciones y a veces no entendemos. Yo le voy a poner este ejemplo así rapidito de mi casa. Le digo yo a mi hijo: mira, en español, andate allá afuera, haceme favor de ir a chequear si el carro rojo tiene llave. Pero yo ni le he terminado de dar el mensaje y él ya va para la puerta. Y entonces yo lo empecé a ver por la ventana.
y se para allá afuera y no hacía nada. Regresó a la puerta. Papá, ¿qué dijiste? El carro rojo que está allá afuera. Le dije, anda a ver si tiene llave. Se fue otra vez, pero como no oyen bien, se fue otra vez a la calle. Y lo único rojo es mi troca que estaba ahí. Y se pone a chequear el carro que estaba en el otro carro que tenemos, estaba parqueado en el driveway. Y yo lo estaba viendo por la ventana. ¿Qué carro chequeaste? El que está ahí. Yo te dije que el carro, ¿qué rojo? El único que está en la calle. Es el ejemplo de mis hijos. Pero a veces así somos con Dios. El Señor está hablando, nos está diciendo qué debemos hacer y ya nosotros vamos, hermano. De ahí nos paramos allá a ver y saber qué dijo. Y regresamos, Señor, ¿qué dijiste? Tal cosa te dije y regresamos, pero a veces no podemos oír bien. A Moisés le dijeron, háblale. Pero usted ve ahí en el contexto que dice que entonces Moisés va con el pueblo. Ustedes son gente rebelde, ustedes son estos, son los otros, y esto y esto. Y ahí estaba la piedra y ¡bla! Y le pegó 2 veces a la piedra. Pero la piedra dio agua. Y entonces se saciaron. Pero en el versículo 12, el Señor le dice a Moisés. ¿Y sabe cuál fue el problema? ¿Sabe cuál fue el problema? Que no solo se lo dijo a Moisés, sino que ahí estaba Aarón también. A los dos le dijo la misma instrucción. Y entonces ahora viene el Señor y les dice, porque vosotros no me creísteis, a fin de tratarme como santo ante los ojos de Israel, por tanto no conduciréis. Entonces el Señor, mire, desde ese momento Moisés sabía que ya no llegaba a la meta. Lo descalificaron. O sea, de ahí en adelante lo que Moisés hiciera, de todas maneras sabía que él no iba a entrar a Canaán. Aarón sabía que no iba a entrar a Canaán. Ya no iban a entrar. Ahora imagínese correr una carrera donde ya le dijeron a usted, mira, de todas maneras, papito chulo, aunque corras lo que tengas que correr, de todas maneras no vas a ganar, hombre. Usted seguirá corriendo. ¿Qué haría usted? ¿Cómo no? ¿Para qué voy a correr yo? Así somos nosotros. Pero ¿sabe qué pasó? Que Moisés siguió corriendo. ¿Sabe por qué? Porque Moisés dijo, tal vez al Señor él muestra su misericordia a mí, me permite llegar. No dejaron de correr. Entonces el Señor viene y los descalifica. Pero entonces, ¿cuáles fueron las causas? No creer. Golpeó la peña en vez de hablarle. Por no dar la gloria a Dios. El Señor le dice, porque no me trataste como santo ante los ojos de Israel. Varias cosas, hermano, acá muy interesantes de esto. Yo quiero, permítame acá. No, mire, la roca no iba a dar agua por lo que Moisés dijera. La roca de todas maneras dio agua porque la roca ya había oído. Para más, la roca oyó lo que el Señor había dicho. A la roca le ordenaron dar agua. El que no oyó fue Moisés. Entonces, cuando nosotros no oímos bien la instrucción y queremos darle nuestra propia interpretación a lo que Dios está diciendo, es donde vamos a ser descalificados. Cuando Dios ya te habló claro, cuando Dios ya te dijo qué es lo que tú necesitas hacer, pero a veces dudamos en nuestro corazón. Y Moisés dice que no creyó. Y el no creer, para mí el no creer es ser incrédulo, es dudar. Cuando yo dudo, no estoy creyendo. Entonces
Entonces mucha gente hoy está dudando de que si sigue a Dios o no sigue a Dios, está dudando de qué es lo que debe de hacer, cuando ya saben lo que deben de hacer, cuando Dios ya le dijo lo que deben de hacer, y entonces terminan haciendo lo que al final a ellos les peguen en gana hacer. Mucha gente hoy en día está siendo descalificada, hermano. Mucho cristiano está siendo descalificado porque sabiendo a lo que Dios no le agrada, lo siguen haciendo. Entonces Dios los descalifica. A Dios el Señor le dijo, mire, a Moisés el Señor le dijo, bueno, tú la golpeaste, pero si yo no te dije que la golpearas, yo te dije que le hablaras. Porque me enojé, Señor, por el pueblo. Pero esa es culpa tuya. ¿Por qué le estás oyendo al pueblo, pues? Porque a veces en un momento de cólera, en un momento, hermano, de enojo, empezamos a hacer y a decir, y no es así. Ten cuidado, puede ser descalificado. Te pueden descalificar. Dios descalificó a Moisés. Moisés no entró en la tierra prometida. A Aarón, hermano, mire, dice que cuando Aarón muere, a Aarón le quitaron sus vestiduras. A Aarón, lo enterraron desnudo, sin cobertura. No le dejaron ni siquiera sus vestiduras de Aarón, de sacerdote, se las quitaron. Descalificados. Entonces aprende a oír bien la instrucción de parte de Dios. Y si no has entendido, mejor pregunta. Si a Moisés no había entendido, ¿por qué no le preguntó a Aarón? ¿Y acaso no estaba Aarón ahí también, pues? ¿O porque Aarón no le dijo, mira, no la vayas a golpear, no lo vayas a hacer? No, ninguno de los dos entendió. Entonces es muy importante que hoy en día nosotros prestemos atención a la palabra. Y dice la Biblia que nosotros debemos de ser gente hacedora de la palabra, no oidores olvidadizos. Si se aprenda a oír, oiga bien. ¿No entendió? Pues entonces pregunte. Porque después no vayamos a venir a decir, el Señor me dijo. No, si el Señor no le dijo a usted nada. Así no fue lo que Dios le dijo. ¿Qué podía venir a decirle Moisés? Señor, pero tú me dijiste que la golpeara. Yo no te dije que la golpearas. Yo te dije, ahí hay una piedra y le vas a hablar a la roca. Y la roca va a dar agua. Anteriormente eso ya se había dado, usted se recuerda. Esta era la segunda vez que la roca daba agua. La primera vez el Señor sí le dijo, golpea la roca. Le dijo la primera vez. Pero la segunda vez le dijo, háblale. Ay, entonces él dijo, bueno, si como la primera me dijiste que le pegara, pues ahora vengo y le vuelvo a dar también. ¿Cómo que no? Oye bien. El problema de muchos cristianos hoy que está siendo descalificado en la carrera es porque no oyen bien. Tienen problemas de audición. Tienen oído selectivo. Solo oye lo que les conviene. Lo que no. Y después se malinterpretan las cosas y no es así. Entonces, podemos ser nosotros descalificados a la manera de Moisés a causa de no oír bien las instrucciones. Amén. Vea este otro pasaje. Primera de Samuel capítulo 3 y versículo 10. Dice la palabra de Dios. Primera de Samuel 3, 10 al 18. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel, y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que le he hablado sobre su casa,
desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no les reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio ni por ofrenda. Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió la puerta de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Pero Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes. Así te haga Dios, y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que te habló. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo: el Señor es que haga lo que bien le parezca. Entonces mire aquí la historia de este sacerdote que el Señor descalificó de su carrera. ¿Por qué descalificaron a Elí? ¿Por qué descalificaron a Elí? ¿Ya le había dicho Dios a Elí que estaba haciendo mal? Sí. Y miren lo interesante, porque cuando el Señor le habla a Samuel, le dice: yo voy a hacer algo en Israel, lo cual nunca antes se ha dado. Y todo el que oiga lo que yo le voy a decir va a retener en sus oídos siempre, siempre va a quedar eso. Era algo que nunca se había dado, que Dios destituyera del sacerdocio a los levitas. Si la orden que el Señor dio en el tiempo de Moisés era que los levitas, hermano, por heredad iban a tener el sacerdocio. Pero resulta que ahora el Señor dijo: no, yo no puedo continuar con este hombre. Y entonces viene a destituir a Elí, viene a descalificar a Elí. Pero cuando yo veo las causas por las que el Señor descalificó a Elí, hermano, es sorprendente. Pero aparte de esto, que Dios ya le había avisado, Dios le había dicho que era lo que le iba a pasar si él no reprendía a sus hijos. Amén. Mire las causas. Versículo 29. Perdón, primera de Samuel 2:29. Mire lo que Dios ya le había dicho. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con los mejores de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Entonces, aquí hay dos cosas muy interesantes. ¿Por qué lo descalificaron al sacerdote? Porque permitía que la gente, cuando ofrendaba, diera lo que mejor les parecía. Y la orden era que no podían, ellos eran los sacerdotes, y que por lo tanto ellos necesitaban inspeccionar la ofrenda, y que si la ofrenda no era de acuerdo a lo que estaba estipulado, no podían presentarla delante de Dios. Pero como a los hijos de Elías le venían valiendo lo que la gente hiciera, eso trae, no hay problema, Dios ama al dador alegre, véngase, no hay problema. No, hermano, no era así. Entonces el Señor le habla y le dice con respecto a la ofrenda. Eso es interesante, porque mire, aún hasta por una mala ofrenda podemos ser descalificados. A Elí lo descalificaron por no poner atención a la ofrenda que traía.
y entonces presentaban en el tabernáculo, hermano, traían a la casa del Señor la ofrenda. Tal vez era cojo, un ciego, tal vez era el animalito que traían, el más flaquito, no importaba, ellos se agarraban lo que fuera, y la orden era que tenía que ser el mejor. La orden era que tenían que dar lo mejor, no cualquier cosa. Pero en la ofrenda los sacerdotes estos permitieron que cualquier cosa pudiera entrar, y eso no le agradó a Dios. Y entonces el Señor le habla con respecto a la ofrenda, y entonces eso hizo que fuera descalificado Elí. Pero lo siguiente: honras a tus hijos más que a mí. Honras a tus hijos más que a mí. Imagínense esto. ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba pasando? Que la prioridad de Elí no era Dios, eran sus hijos. Señor, es que mira, el Señor, yo le estoy poniendo de esta manera el capítulo 2. Señor, es que son mis hijos, hombre. Yo no les puedo decir nada, pobrecitos, ellos también necesitan comer, porque comían de lo que llevaban. Se agarraban ellos lo mejor, lo gordito, y ahí lo otro lo dejaban para el Señor. No era así, Señor. Pero el Señor no le habló a los hijos de Elí, el Señor le habló a Elí, al papá, y le dijo: tú tienes que corregir eso en tus hijos. No, Señor, no te preocupes. Y mire, y nunca reprendió a sus hijos, nunca le llamó la atención a sus hijos. Y entonces el Señor se molesta y le dice: lo que pasa, Elí, es que tú estás poniendo primero a tus hijos que a mí. Pero quitémosle los hijos. Cuando nuestra prioridad dejó de ser Dios, te van a descalificar. Cuando tu prioridad primero, en el caso de Elí, primero son tus hijos y no Dios, te van a descalificar. Cuando en tu prioridad primero es tu trabajo y no Dios, te van a descalificar. Cuando en tu prioridad primero son los amigos, cualquier otra cosa, te van a descalificar. Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Así debe de ser la cosa. ¿Acaso dice el Señor, hermano, mire, cuál es la herencia de los que le sirven al Señor? ¿Ha leído usted ese pasaje? La herencia de los que servimos a Dios es que Él tendrá cuidado de nuestros hijos. Mientras usted le sirva a Dios, sus hijos, el Señor los va a cuidar. ¿No puede hacer Dios eso? Sí lo puede hacer. Yo le contaba a mi hermano acá, Julián, el día domingo. Mire las experiencias lindas que yo he tenido con Dios, hermano. Yo he tenido experiencias muy lindas con Dios, pero yo, aparte que también me han ido, me han pasado algunas cosas que me han hecho entender esto. Pero yo le he dicho al Señor: mira, Señor, para mí la prioridad primero es predicar tu palabra. Porque yo sé que cuando yo cumplo primero contigo, tú después vas a cumplir conmigo. Le voy a dar un ejemplo mío, otra vez. Yo de usted casi no conozco nada, ¿verdad? Pero algunas cositas sí sé. Pero mire, yo le doy gracias a Dios por su amor y su misericordia. Pero el día martes yo le dije a los hermanos: yo voy para Chicago, yo voy a hacer tengo un negocio y tengo que ver mi negocio. Nos fuimos con mi esposa, hermano, 1 de la mañana íbamos todavía manejando hasta las 4, 3:30, 4 dejamos de manejar y íbamos a dejar. Pero yo anoche ya estaba aquí de regreso porque yo hoy tengo que predicar. Pero yo le voy a decir algo:
fácil hubiera sido para mí llamar: hermano, mire, por favor, cúbrame usted, porque viera que hay unos grandes descuentos aquí en Albertsville, en los outlets allá en Minneapolis, que tal vez usted no conoce. Usted no va a comprar, usted no compra así de barato. Yo sí ando buscando ofertitas, pero no lo hago, porque yo he entendido que para mí la prioridad es Cristo, y para mí la prioridad es su obra, y para mí la prioridad es predicar. Y mire, comprobado, hermano, al 100 por uno, y a las pruebas me remito, que cuando yo he hecho esto, todo ha salido a la perfección. Dios se encarga de lo demás. Dios se encarga de lo demás. Por eso dice la Biblia: probadme ahora en esto, dice el Señor, y yo os abriré las ventanas de los cielos. Pruébelo. Pongamos a Dios primero. Pon a Dios primero sobre todas las cosas, aún sobre tus hijos, porque no vaya a ser que a la manera de Elí tú seas descalificado por tus hijos. A Elí lo descalificaron porque quiso más a sus hijos que a Dios, y sus hijos andaban mal, pero no lo reprendía. No lo reprendía. Y el problema era que sus hijos tenían privilegios en el altar y no lo reprendía. El problema era que sus hijos, hermano, estaban haciendo, mire, hermano, hasta dónde llegaron los hijos de Elí. Tomar decisiones que a ellos no les correspondía. El pueblo vino y le dijeron: mira, necesitamos ir a pelear contra los filisteos, pero para poder ir nosotros necesitamos llevarnos el arca. Ellos creían que por el cofre que tenían, que era el arca, por eso ganaban las victorias. Las victorias las ganaban porque Dios estaba ahí, hermano, no era el cofre. Entonces dijeron: entonces llevémonos pues. Y a Elí no le consultaron. Y los hijos se llevaron y allá los filisteos se las quitaron. Y Elí muere cuando oyó la noticia. Ten cuidado, hermano. Tengamos cuidado de cómo están nuestras prioridades delante de Dios. Entonces, cuidado con la ofrenda, porque te pueden descalificar. Te pueden descalificar por la ofrenda que tú estás trayendo. Segundo, ten cuidado con tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Pero vea lo que dice el versículo 30. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Entonces, cuando Elí empezó a honrar más a sus hijos que a Dios, estaba menospreciando a Dios. Estaba menospreciando a Dios. Entonces el Señor le dijo: yo voy a dar honra a los que me honran, pero a los que no me honran, no. El Señor lo descalificó. Entonces, vean los ejemplos que le estoy dando acerca de gente que usted y yo conocemos en la Biblia, que fueron descalificados, hombres de Dios, que Dios llamó al frente, pero que los descalificó. Mire, a mí me llamaba mucho la atención esto de Moisés, porque yo me imagino en ese momento Moisés haber dicho: Señor, la regué. ¿Y cómo cambiar eso, hermano? El Señor le dijo: no vas a entrar. Ese momento para Moisés, hermano, ha de haber sido el peor de su vida, porque después de haber sufrido todo lo que había pasado, el Señor le dice: no. A Elí, hermano, el sumo sacerdote Elí, el encargado de administrar la presencia de Dios, teniendo un puesto como el de Elí, hermano,
sus hijos lo hicieron que él fuera descalificado. Sus prioridades lo descalificaron. Dejó de honrar a Dios, fue descalificado. Entonces, mucho cuidado con esas cosas. Amén. Te voy a dar este otro ejemplo. Hay más, pero yo quiero en esta noche que usted vea este. Números capítulo 22 y versículo 5 en adelante. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarle, diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto y he aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldice a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano. Y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. Y él les dijo: pasad la noche aquí y yo os traeré palabra según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces Dios vino a Balaam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam dijo a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensajero. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldice, quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Entonces, miren lo tremendo de esto. ¿Quién era Balaam? ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta. Entonces, mira, hablamos ya de un líder, de un hombre al cual Dios llamó de una manera impresionante, Moisés. Hablamos ya del sumo sacerdote, pero ahora veamos lo de Balaam, porque Balaam era un profeta. Era un profeta de parte de Dios, caído pero con los ojos abiertos. Entonces, ¿qué pasó con Balaam? Aquí podemos nosotros, hermanos, sacar muchas lecciones con respecto a esto de Balaam, y lo hemos hecho en algunas ocasiones. Pero algo que me llama la atención, pues, por lo que estamos tratando acerca de los que son descalificados en su carrera, es que este hombre, Balac, sabía perfectamente, hermano, lo que él podía hacer, cuál era el ministerio y cuál era el don que Dios había puesto sobre este hombre, Balaam. Le dice: yo sé que al que tú bendigas, Dios lo va a bendecir, y al que tú maldices, también va a ser maldito. Entonces yo necesito de tu ayuda. Ven y maldice al pueblo de Dios. Pero es que no podía hacerlo. ¿Por qué Balaam no le dijo: no, eso no lo puedo hacer? Porque a Balaam le gustaba la papa. Entonces, ¿qué pasó con Balaam? ¿Por qué fue descalificado Balaam? La ambición al dinero lo descalificó. Hay gente hoy, hermano, que está tan enfocada en hacer dinero que no le importa lo que Dios dice. No les importa. No les importa. Están tan enfocados en hacerse millonarios, hermano. Están tan enfocados en las cosas de la tierra que se les olvidó lo que Dios dice. Y Balaam, mire, Balaam le dijo a la gente: entren a la casa, yo mañana les voy a dar una noticia. Los estaba engañando. Usted sabe que Balaam los engañó, porque les quitó el dinero, pero no lo podía maldecir. Pero el Señor lo conocía, y esa misma noche el Señor le dice: Balaam, ¿quiénes son esos hombres que tienes ahí metidos? Ah, Señor, son estos y esto lo otro. Pero ¿qué haces con ellos ahí?
Es que me dijeron que tenía que maldecir a tu pueblo. ¿Cómo lo vas a ir a maldecir, Balaam? Entonces, el amor al dinero, los deseos, hermano, incontrolables de mucha gente de hacer plata y hacer plata y hacer plata y hacer plata, los va a hacer que sean descalificados. No importa quiénes son. Pero hay gente a la que Dios le ha dado un don. Tienen un don de parte de Dios. Y están jugando con ese don que Dios les dio. Balaam jugaba con el don. Era profeta de parte de Dios. El amor al dinero, pero también el estar jugando con el don que Dios le dio lo llevó a ser descalificado. Mire lo que dice en el versículo 7. ¿Tiene su Biblia ahí? Le ofrecieron dinero. Le ofrecieron dinero. Pero en el versículo 22 dice: pero Dios se airó porque él iba. Y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre una asna y sus dos sirvientes con él. A pesar que Dios le había dicho que no fuera, él iba. Y usted se recuerda ese pasaje porque la asna vio al ángel que estaba ahí. La asna le dijo: ¿cómo? Yo no voy a seguir. Si yo ya oí que Dios te dijo que no caminaras, que no fueras, pero tú ahí vas. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Desobedecer a la voz de Dios y hacer nuestra propia voluntad puede hacer que tú seas descalificado. Puede hacer que tú seas descalificado. Vamos nosotros, hermano, a encontrar mucha gente en este tiempo que, ya le digo, por el afán, por el amor a tener dinero, por hacerse ricos, hermano. Mire, yo lo he dicho y yo pues lo he visto. Nosotros aquí estamos en un país tan bendecidos de parte de Dios, que es un país que nos está dando a nosotros lo suficiente. Yo le he dicho a mi familia allá: mire, Canadá no es un lugar para que usted se vaya a hacer rico. Canadá es para que usted vaya a vivir bien. Es un lugar para que usted pueda vivir bien. ¿Quiere hacerse rico? Pues vaya a ver a dónde otro lado, pero aquí no es. Aquí no es. Mire, mucha gente de nuestros países se ha venido buscando el sueño americano, van a Estados Unidos, hermano, y a veces las condiciones en las que llegan a parar en Estados Unidos es peor que la que tenían en su propio país, en su propio pueblo. Yo tengo un familiar que mi amigo un día lo fue a ver y me cuenta mi amigo y me dice: vos, me dice, ese tu familiar vive peor que la gente pobre de nuestro pueblo, me dice, y vive en Estados Unidos. Pero el afán de hacer dinero, el afán, se terminan olvidando de Dios. Y se olvidaron de Dios. Y entonces ahora viene el Señor y dice: ¿sabes qué, papito chulo? Descalificado. Si quieres, sigue corriendo. Y si no, pues párate, pero ese es el problema. De todas maneras, estás descalificado. Por el amor al dinero. Descalificados por el amor al dinero, por el lucro. Hay gente hoy que vende el don que Dios le dio. Está vendiendo el don que Dios le dio. Mire, músicos que se venden, el don de Dios. Hace un par de, vamos a ver, sí, 2 años vamos a tener en Edmonton de haber empezado la obra. Y me recuerdo
que cuando nosotros empezamos la obra por la necesidad que teníamos, hermano, de por lo menos cantar unas alabanzas, llegó un muchacho que sabe tocar guitarra. Y entonces nos dijo, mire, pastor, yo toco guitarra, dijo, ¿será que usted me permite tocar? Pero sus papás asistían ahí, estaban llegando ahí con nosotros. Entonces yo me imaginé, dije, de plano, ¿verdad? Que el muchacho, pues si viene a los servicios y se queda, pues pongámoslo, y lo pusimos a tocar. Pero él salía de tocar ahí con nosotros y después se iba a su banda mundana a tocar. Y cuando después me entero con los hermanos, yo no sabía. Ellos me cuentan, hermano, fíjese que él toca en tal lado y que no sé qué, y que sale de aquí porque se va a tocar a otro lado. Entonces ya no lo pongan. Dios les dio un don. Dios les dio algo que muchos de nosotros deseáramos tener, hermano. Pero empezaron a jugar con eso y se fueron a vender, porque resulta que allá en el otro lado le pagan, pero como aquí no le pagan. Pero allá sí le pagan, entonces para allá sí se va. El dinero. El dinero. Entonces, tenemos que tener cuidado. No podemos nosotros ser descalificados. Vamos a seguir corriendo nuestra carrera, pero la vamos a correr con gozo, con alegría. Amén. Bueno, hay tantos más ahí, pero dejémoslo ahí. Por ejemplo, el otro que tenía ahí, solo se lo voy a decir. Por ejemplo, Saúl. A Saúl lo descalificaron. ¿Por qué descalificaron a Saúl? ¿Por qué el Señor lo destituyó del reino? Y usted ve la historia de Saúl, hermano. Porque Saúl usurpó un lugar que a él no le correspondía. Tomó una decisión que no le correspondía a él cuando Samuel no llegaba. Y entonces Saúl dice, bueno, como tú no viniste, no, bien, llegó, lo que pasa es que llegó tarde. Entonces yo decidí que entonces yo iba a presentar la ofrenda, el sacrificio delante de Dios, para que el Señor nos diera la victoria ante los filisteos. Porque de parte que el pueblo se me está viendo. Y entonces viene Samuel y le dice, hoy el Señor ha quitado tu reino de ti y se lo ha dado a otro, porque te metiste a hacer algo que no te correspondía. Entonces a Saúl lo descalificaron. A Sansón lo descalificaron. ¿Por qué descalificaron a Sansón? Porque Sansón empezó a jugar con su consagración. Usted sabe que él estaba bajo un pacto, el pacto de los del nazareato, nazareno. Y los nazarenos lo que lo distinguía era que no pasaba navaja sobre su cabeza. O sea, que para ellos el pelo largo era la señal del pacto, de su consagración. Entonces él empezó a jugar. Empezó a jugar con su consagración. Tanto que un día entonces se le dijo a Dalila, le fue a decir, mira, le dijo, lo que pasa es que si a mí me cortan el pelo se me van las fuerzas. Ah, ni 2 veces se lo dijo, hermano. Le cortaron su pelo. Y resultó que Sansón terminó siendo payaso. Le sacaron los ojos. Se murió, hermano. Mire, dice que el día que Sansón murió, pero él murió con venganza en su corazón. Lo que él le pidió al Señor en sus últimos momentos le dijo, Señor, dame fuerza siquiera una vez más, para que yo destruya a estos hombres por lo que me hicieron cuando me sacaron los ojos. Mire cómo murió el hombre. Lo descalificaron. Pero no empezó todo ahí. Empezó porque se empezó a meter con mujeres. Buscaba siempre mujeres fuera del campamento de Dios. Se iba para Timnat, allá conoció a una mujer, me caso con esa, se casó con esa mujer. Pero él, por ser hombre de pacto, él necesitaba guardarse. Él no podía estar en yugo desigual. No, pero como quien le decía algo a Sansoncito, entonces se iba a meter con otras muchachas. Hasta que encontró una, hermano, como decimos nosotros, encontró la horma de su zapato. Se encontró con Dalilita y de una vez se lo trajo a tierra. Lo descalificaron. Entonces mire,
Nosotros en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos, muchos ejemplos. Y yo encontraba uno muy lindo, solo se lo voy a leer. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Escribí algo a la iglesia. Oiga bien, estaba hablando aquí Juan, el apóstol Juan estaba hablando. Y dice Juan, yo le escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, así se llamaba el encargado de la obra, Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las cosas que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo, y los expulsa de la iglesia. Este Diótrefes lo descalificaron. ¿Sabe por qué? Porque a Diótrefes le dijeron, mira Diótrefes, hay una obra, la iglesia está muy bonita, pero necesitamos a un líder. Entonces viene Juan y viene y pone a Diótrefes y le dice, Diótrefes, te entrego la obra, aquí está. Pero resulta que ahora Diótrefes se creía el pastor. Y entonces Diótrefes empezó a decirle a la gente de las cosas que él no creía. Mire, eso es como que nosotros fuéramos nosotros ahorita a Edmonton y pusiéramos a un hermano, y que al final ese hermano encargado de la obra empiece a decir que él, y me pasó, hermano, me pasó. Empiece a decir que él no está de acuerdo con lo que nosotros decimos. Eso le pasó a Juan en los inicios. Mire, por eso le digo que uno aprende de sus errores, hermano. Yo se los cuento a usted para que usted también aprenda. ¿Oyó? No va a caer usted en lo mismo. El principio de nosotros, ¿verdad? Empezamos la obra y contentos en Edmonton, y de repente aparece un hermanito ahí de aquellos hermanos que son un fuego. Pastor, me dijo, hasta se ministró conmigo, hermano. Llegó y me dijo, mire, yo estoy dispuesto a echarle el hombro, me dijo, aquí vamos a estar peleando la batalla, y usted no se preocupe, usted váyase de regreso para Edmonton, para Winnipeg, me dijo, y aquí nosotros vamos a seguir predicando, y que no sé qué. Bueno, dije yo, gloria a Dios, lo dejé en su tiempecito. Ya cuando vi que sí estaba llegando, y llegó a la familia, hermano, y era un familión, así se llenó el lugarcito que teníamos, pues solo la familia de él. Y yo como lo vi llegando, entonces dije yo, bueno, como pues teníamos a alguien que dejar encargado. Entonces le dije yo, mire, no de encargado, le dije yo, ¿sabe qué? Ayúdeme, apóyeme. ¿Por qué no predica usted? Amén, hermano. Mire que yo estaba esperando el momento que usted me diera el púlpito. Ya sabe usted lo que le dicen a uno para endulzarle el oído, ¿verdad? Entonces lo dejamos predicando. Pero resulta que un día estaba yo terminando de predicar aquí cuando los hermanos me llaman. Y que resulta que el hermano se para al frente a decir que primero a él no le importaban los ministerios, que eso que de los apóstoles él ni lo creía. Y nosotros estamos hablando que en los 5 ministerios, y él ahí diciéndole a la gente que él no cree en los 5 ministerios. Y después terminó hablando de mí en el púlpito. Pero lo tremendo fue que se lo grabaron, porque los hermanos grababan en aquel entonces con su teléfono, y él no se dio cuenta que lo estaban grabando. Y me llaman, pastor, mire lo que el hermano dijo, y que no sé qué. Y yo dije, le pasó la de Diótrefes, porque se creían miembros de la iglesia, pero se creían pastores de la iglesia. Y entonces esa gente, hermano, que mire, dice aquí Juan que él enviaba gente para que fuera a la obra, y él no los recibía, los expulsaba. Váyanse, que aquí no los queremos. Se quiso adueñar de la obra. Y eso lo que me da a entender a mí es de la gente que ahora en día sabe qué dice: esa oveja es mía. Como que ellos fueron los que murieron en la cruz del Calvario por las ovejas. Y yo le he dicho al Señor, ellos son tus hijos, son tus ovejas, no son mías. A mí solo me dejaron aquí al frente predicando para poderlas guiar. Pero al final yo no soy dueño de su vida, hermano. Yo no soy dueño de su vida. Mire, si al día de mañana alguien viene y me dice, pastor, me voy, bueno, ¿yo qué le voy a decir, pues?
decir yo. Dios es el que al final va a tener que ver qué hace, ¿verdad? Porque yo no la compré a usted. Perdóneme, hermano. Pero yo no he derramado una gota de sangre por usted. Pero Cristo Jesús dio su vida por usted. Y por eso usted está aquí. Entonces yo no soy dueño de su vida. El dueño de su vida se llama Cristo. No soy yo. Por lo tanto yo no me puedo parar aquí al frente y aquí vamos a hacer lo que a mí se me pega la antojada gana. No. Si yo sé que a usted Dios lo compró con su sangre. El problema de Diótrefes es que no lo entendió. Y entonces cuando usted sigue leyendo los pasajes, el pasaje ese de la tercera carta de Juan, usted se da cuenta que entonces Juan le viene a decir: mira, momento, Diótrefes, pero mejor te descalificamos, fuera de aquí, no te queremos. Entonces hoy usted se va a dar cuenta que hay pastores, hermanos, líderes que se creen dueños de las almas. No, hermano, las almas le pertenecen a Cristo. Por eso yo le decía la otra vez cuando terminó el retiro acá con nosotros: mire, gloria a Dios si al final oyeron la palabra. Eso es lo que a nosotros nos mandaron a hacer, a sembrar la palabra. Si al final, hermano, la gente termina yéndose para allá, para otra, gloria a Dios porque se fueron. Lo que nos interesa es que sean salvos. ¿Dónde Dios los va a salvar? Eso no, yo no estoy diciendo que si no viene a la congregación Jehová ni si usted no es salvo. No, vaya donde usted, el Señor le ha puesto en su corazón, ahí es donde debe de congregarse. Pero debemos de saber dónde Dios nos dijo que nos congregáramos, porque puede hacer que, mire, y eso es cierto, hay mucha gente que hoy está en el lugar equivocado, salvos pero en el lugar equivocado, y eso no puede ser. Pero al final yo no puedo adueñarme de usted. Amén. Problema de Diótrefes: pretender ser compañero de Dios. Si Dios no necesita, hermano. Al final no terminé yo muriendo a la par de él. Fueron los dos ladrones los que murieron en la cruz con él. Ni sus discípulos lo acompañaron. Cuidado. Entonces cuando usted vea este tipo de situaciones, sepa que muy pronto están a ser descalificados algunos, pero que usted, como vino en esta noche y escuchó la palabra, usted no va a ser descalificado. Amén. Así que vamos a orar. Póngase de pie un momentito. Corra su carrera, córrala con gozo. Córrala como aquellos que saben dónde está la meta. Vamos a correr.